El día de hoy, mis hermanos, estaremos hablando del tema encarnado para su gloria, encarnado para su gloria. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta rápida. Si tú estuvieras un día en la playa y ves a una persona que se está ahogando, ¿qué es lo que tú harías? Algunos de ustedes tal vez dirían, híjoles, pues busco la manera, voy con él, con la persona y busco la forma de rescatarlo, de salvarlo. Algunos otros dirán, pues me salgo, veo a ver si hay un salvavidas, le llamo y le digo. O algunos otros dirán, no, pues no podría hacer mucho. De hecho, tal vez no podría hacer nada. ¿Qué responderías, mis hermanos, a la siguiente pregunta? Si estuvieras un día en el mar, si estuvieras un día sobre todo en el mar, en algún lago y ves que alguien se está ahogando, ¿qué es lo que harías? No me respondas, mis hermanos, respóndelo en tu mente. ¿Por qué les comento esta pregunta? Usted debe de saber que a los salvavidas, cuando se les está entrenando, se les dice que el último recurso que un salvavidas tiene es ir él en su persona a salvar a una persona ahogada, rescatar a una persona ahogada por una razón, porque la persona que se está ahogando, lo más probable es que lo va a hundir, lo va a bajar, su fuerza es tan grande y su necesidad por ser salvado, por rescatar, por salirse, puede, y lo ha hecho, puede matar al salvavidas, de tal forma que tú puedes ver a los salvavidas, que los salvavidas tienen una dona, ¿verdad? Un salvavidas, estos circulares para lanzar, que está ligado a una cuerda. Algunos otros tienen una lanchita, como una lanchita chiquita, no sé cómo decirlo, una tablita chiquita. De igual forma, para lo mismo, desde una parte segura lo lanzan para que la persona lo tome y después de ahí lo empiezan a jalar. ¿Por qué razón? Porque no es sabio y no es seguro para tu propia vida que rescates a alguien que se esté ahogando, porque lo más probable es que también a ti te va a ahogar. Y en lugar de haber una muerte, esperemos que no haya ninguna, pero en lugar de haber una muerte va a haber dos, porque precisamente es extremadamente peligroso hacer eso, de tal forma que si algún día tú ves a alguien que se está ahogando en el mar por alguna u otra razón, porque el mar está muy agitado, porque le está sucediendo algo simplemente en el mar, tú deberes salir, buscar algún salvavidas, o si hay alguna cuerda, poder agarrarla y poder lanzársela. De otra forma, lo más probable es que a ti también te va a llevar, sobre todo si hay corrientes marinas o demás otros peligros que de igual forma te pueden a ti mismo dañar tu propia integridad. Mis hermanos, el último recurso precisamente es salvar a una persona desde tu propio cuerpo. El día de hoy nosotros vamos a ver a un Dios que salva con su propio cuerpo. Mis hermanos, les voy a pedir de favor, vayamos todos juntos al Evangelio de Lucas. El día de hoy estaremos estudiando y estaremos deslumbrando nuestras mentes en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículos del 1 al 20. Lo vamos a estar estudiando, vamos a estar sacando lo que hay allá adentro, y el tiempo no nos va a dar para sacar todo lo que está allí, mis hermanos, pero al menos vamos a sacar algunas partes muy importantes que quiero que tú te quedes en tu mente cuando vayas a tu casa, allá en la semana, allá cuando lleguen los momentos difíciles en tu propia vida, que tú puedas recordarlo, mis hermanos. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Y el día de hoy el Señor nos va a hablar a través de este médico, quien era compañero de Pablo, compañero de milicia de Pablo, médico que escribió precisamente el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos. El Evangelio de Lucas, con las memorias de aquellas personas, indagó, buscó, entrevistó, buscó a las personas que precisamente fueron testigos de ello, que escucharon, que vieron, precisamente para escribir su Evangelio. Y el libro de Hechos incluso se narra a veces en primera persona. Él mismo estaba viendo, él mismo estaba escribiendo lo que sus ojos estaban escuchando y estaban viendo.
Muy bien, mis hermanos, dice así la palabra de Dios. Vamos allá a los versículos del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Muy bien, mis hermanos, lo primero que vamos a ver nosotros aquí en todo este pasaje, y grábese esta palabra en su mente: Dios providencial. Dios providencial. Dios providencial. Mis hermanos, y usted puede preguntarse: oye, pastor, eso escucha también muy católico romano. Yo he escuchado hablar acerca de las oraciones a la divina providencia, y he escuchado acerca de los templos que se llaman divina providencia. ¿Qué es eso de la divina providencia? ¿Es algo que nosotros también como protestantes estudiamos? ¿Es algo que como protestantes revisamos? ¿Es algo que como protestantes nos dice algo la teología? La respuesta es sí, mis amados hermanos. Sí, mis amados hermanos, la providencia, del latín pro, delante, antes, y videre, que es ver de antemano, en el sentido específico de procurar, tomar medidas, organizar significados incluidos, etcétera, etcétera, es lo que significa providencia. Miren, hermanos, no los voy a enredar. La palabra providencia, en pocas palabras, es lo siguiente, y tenemos que hacer esta distinción, guardarla en nuestras mentes. Por un lado, Dios creó con su poder, con su sabiduría, con su inteligencia, y desde su palabra Él creó el espacio, materia, tiempo, el universo como nosotros lo conocemos. Creó vida inteligente. Él lo hizo desde su poder. Tenemos ahí la naturaleza, y tenemos la segunda parte. Él no dejó a su creación a su suerte. Él no dejó la creación al azar. Y aquí es donde entra la providencia. Dios cuida a su creación. Dios dispone lo que sea necesario para cuidar a su creación. Dios sostiene, Dios dirige, Dios gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más pequeña hasta la más grande. Dios está sosteniéndolos, Dios está cuidándolos, Dios está gobernando por sobre ello. Dios gobierna por sobre nosotros, y no solamente en aspectos físicos, también en aspectos morales. A Dios no lo toma por sorpresa la caída del ser humano, y tampoco lo toma por sorpresa la maldad del ser humano, y tampoco lo toma por sorpresa tu pecado y mi pecado. Al contrario, Dios sigue gobernando y dirigiendo. La maldad es tu maldad, no es la maldad de Dios. Las decisiones malas que tú tomas es tus decisiones malas, de parte de tu pecado, no por culpa de Dios, pero a Dios no lo toma por sorpresa. Y aparte, mis amados hermanos, esto me encanta de la providencia. Estamos hablando de cuidado. Es que a través incluso del mal, a través del mal, Dios redime todos aquellos males para su propia gloria. Y esto, mis amados hermanos, es lo que conocemos precisamente como providencia de Dios. Dios es un ser providencial. Él está cuidando a las criaturas, Él está atento a sus criaturas, y utiliza muchos medios, como precisamente lo vamos a ver hoy, para que su plan, para que su propósito sea llegado a fin. Esto me encanta. Y fíjense, ¿cómo empieza, mis amados hermanos, nuestro pasaje de hoy? Comienza muy raro. Oye, nos vas a hablar acerca del nacimiento de Jesús, pero comienza muy raro. Nos está hablando de Augusto César, del empadronamiento, de Cirenio. ¿Y esto qué tiene que ver? Podríamos decir, un empadronamiento, de hecho, hermanos, es un registro de personas. Es el padrón, es saber cuántas personas hay, de qué edades son, cuántos pueden pagar impuestos, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, cuántos son niños, quiénes han muerto, quiénes están vivos todavía. Ese es el padrón. Pero aquí va algo bien interesante, mis hermanos. Noten el pasaje. Cuando se dio el edicto para el empadronamiento, ¿dónde estaban José y María?
Estaban en Nazaret, exactamente. Y esto es muy importante, mis hermanos. Estaban en Nazaret. Miren, hermanos, hay un pasaje en las Escrituras. Está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Es la profecía del profeta Miqueas que dice la siguiente palabra: pero tú, Belén Efrata, voy a repetir otra vez, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, hermanos, si nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta que María ya estaba a los últimos, en los últimos días para dar a luz. Y resulta que desde Nazaret hasta Belén hay 144 a 145 kilómetros. Esto es largo. Es como si nos fuéramos de Uruapan a La Barca, o como si nos fuéramos de Uruapan a Moroleón. ¿Alguna vez usted ha ido a Moroleón a comprar algo de ropa? ¿Sabe más o menos cuántas horas se hace en auto yendo a 120 kilómetros por hora? Son varias horas, hermanos. Son varias horas. ¿Qué les quiero decir con todo esto, hermanos? El punto es que si la profecía se da de cumplir, Nazaret está bastante lejos de Belén. Y esto me encanta, mis amados hermanos. Esto me encanta. Y les voy a hacer la pregunta a usted, de acuerdo con lo que hemos visto en el pasaje. Y le pregunto, a ver, hermanos, por sus propias fuerzas, en el contexto en el que estamos, ya con María, ya a punto de dar a luz, le pregunto a usted, mis hermanos, por sus propias fuerzas y por sus propios medios, José y María se hubieran encaminado a un viaje de días, para algunos otros de una semana, de Nazaret hasta Belén, ya casi a punto de dar a luz. A ver, hermanas, les pregunto a ustedes, sobre todo las que ya son mamás, en las últimas semanas, ¿se atreverían, mis amadas hermanas, a viajar en un burrito durante la lluvia, durante la inclemencia del tiempo, porque su hijo o hija va a nacer? Le pregunto, hermano. A ver, Noemí ella dice, no, hombre, ni en carro, dice, ni en carro me atrevería a hacer algo así. Mis hermanos, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Hay una profecía detrás. Hay una profecía detrás. De hecho, cuando usted lee Mateo capítulo 2, por ejemplo, y Herodes investiga, Herodes indaga dónde ha de nacer el rey, el Mesías, los sacerdotes y los sacerdotes y los escribas le dicen, van a ser en Belén. O sea, hermanos amados, hay una profecía que se tiene que cumplir, pero José y María están en Nazaret y no han ido a Belén, y ya el niño está por nacer, y el Señor utiliza un edicto imperial que yo no sé a qué momento llegaron las noticias a ellos que ya se tiene que hacer así, y ellos comienzan entonces su viaje. Yo no me imagino lo incómodo, lo difícil que fue para María y para el propio José, evidentemente. Caminar en las inclemencias del tiempo, en la inseguridad del camino. Tenían, aparte, no, ni siquiera es lineal, tenían que dar una vuelta porque ellos estaban en Galilea, tenían que ir de Galilea, Samaria, a Judea, muy particularmente en la región de Belén. O sea, hermanos, tenían que hacer una especie de C. No, hermanos, no hubieran ido por sus propios méritos y por sus propias fuerzas. Ahora, Dios ya le había hablado por ángeles a José y lo iba a seguir haciendo, pero no lo hizo, hermanos. Dios, nuestro Dios providencial, utiliza un decreto porque se tienen que ir de Nazaret a Belén, porque José y María son de la familia de David, y entonces ellos tenían que ir precisamente para ser empadronados a Belén, porque de allí precisamente es la familia de David. Allí nació el rey David, entonces tenían que ir para ese lado. Y entonces ya en los últimos días para dar a luz es que llegan a Belén. Belén, mis hermanos, es importante en la historia bíblica
precisamente porque allí fue donde el rey David, el rey por antonomasia, el rey por excelencia de Israel, allí es donde nació. Y al mismo rey David fue el rey que se le prometió que desde su descendencia nacería el rey que tendría un reino eterno y un reino para siempre. De tal forma, mis amados hermanos, que esto es precisamente lo que me encanta de este pasaje. Y es que Dios providencialmente encontró una forma, en este caso política, para hacer salir a José y a María desde Nazaret hacia Belén. Y quiero decirte esto, hermano: Dios providencialmente encuentra la forma de que nosotros tomemos decisiones como agentes libres en nuestro albedrío natural para cumplir su propósito, y usa lo que esté en su voluntad para hacerlo. Hermano, no es que Dios se va a acoplar a nuestro propósito, es que el propósito de Dios se va a cumplir. Es eso. Ahora te pregunto, ¿Dios está interesado en tu vida? ¿Dios está interesado en nuestra vida? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿todo lo que pasa verdaderamente está en el control de Dios? Todo lo que pasa está en el control de Dios. Pastor, es que hay cosas muy buenas. Eso sí proviene de Dios. Claro que proviene de Dios, evidentemente. Pastor, pero también hemos visto cosas muy malas en el mundo. ¿Cómo respondemos entonces a los acontecimientos malos que también nosotros vemos en nuestra propia vida? ¿Cómo es esto, pastor? Miren, mis amados hermanos, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del ser infinito por naturaleza, cuando hablamos del Dios trascendente, cuando hablamos del Dios el otro, que por naturaleza es completamente distinto a nosotros, que es precisamente espíritu, que es soberano, que es poderoso, que el tiempo no lo contiene, que la materia no lo encajona, que el tiempo tampoco lo contiene, que el espacio, el tiempo no lo contienen. Nosotros nos preguntamos, a ver, este ser que es totalmente diferente, que es trascendente, que es el otro, que es completamente distinto a mí, que es poderosísimo, ¿se interesa por mi vida? ¿Está interesado por nosotros? Y la respuesta, mis amados hermanos, es sí. Sí está interesado por ti, sí está interesado por tu vida, sobre todo si eres cristiano. Sí, mis amados hermanos, aquí vemos que está sacando a José y a María de Nazaret, porque es necesario que las profecías se cumplan y es necesario que el Mesías nazca en Belén. Mis amados hermanos, te pregunto, ¿acaso tú podrías confiar en un Dios que no cumple su palabra, que siglos antes dijo que el rey nacería en Belén, pero el rey no nace en Belén, sino que nace en Nazaret? ¿Podrías confiar en un Dios que no cumple sus profecías, que no cumple su palabra? Evidentemente no, mis amados hermanos. Y me encanta aquí cómo Dios está utilizando un edicto imperial de Augusto César para hacerlos salir. Mi hermano, te pregunto, ¿Dios está interesado en tu vida? La respuesta es sí. Sí está interesado en tu vida. Pastor, ¿y qué de las cosas malas que nos acontecen en nuestra vida? ¿Por qué Dios no llega, interviene directamente y nos quita las cosas malas que nosotros tenemos en nuestra propia vida? Mi amado hermano, tú tienes que recordar algo siempre cuando vengan este tipo de preguntas a tu mente. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo y por qué no lo elimina por completo? Tú tienes que recordar lo siguiente que te voy a decir en tu mente es: mira a Cristo. Mira a Cristo. Ok. Miro a Cristo. ¿Qué veo en Cristo? Un niño que es encarnado. Un niño que viene a sufrir, que es Dios que viene a sufrir. Dios encarnado que recibe la maldad de los hombres. Dios encarnado que lo crucifican. Ese mismo Dios encarnado que redime el mal para el bien. Las cosas malas que nos acontecen, muchas de ellas vienen por nuestras decisiones.
Algunas de ellas son otras cosas muy complicadas, muy complejas. Si nosotros decimos, Dios, ¿por qué no detuviste a alguien? Lo que tú estás pidiendo es que Dios quite la libertad de una persona. Y así como se la quita a la otra persona, te la quitaría también a ti. Y si pides que Dios quite el mal en el mundo, estarías pidiendo que Dios te quite también a ti, porque tú también eres malo. Pero quiero que te hagas otra pregunta. ¿Es Dios un Dios confiable? Esa es una pregunta distinta. Y la respuesta a esa pregunta es sí. ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios confiable? Mira a Cristo. Cada cosa mala que nos puede acontecer en nuestra vida y que nos ha acontecido en nuestra vida, Dios puede redimirla porque es un Dios que cuida de ti y que está interesado en ti para que le conozcas, para que le conozcas a Él, para que conozcas su profundo amor, su profunda misericordia, su profunda gracia. Es cierto, pasaremos por momentos complicados en nuestra vida, pero quiero que recuerdes esto: Dios está en control. Dios está en control. Dios cuida de ti. Y en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, deberíamos preguntar: Señor, ayúdame. Ayúdame a ver cómo esto traerá gloria a tu nombre. Ayúdame a ver cómo esto va a servirme para ser más como Cristo. Ayúdame a ver cómo esto va a servirme para ayudar a otras personas. Ayúdame, Señor, para saber cómo estás trabajando en mi propia vida. Hermano, Jesús precisamente es la persona que nos recuerda que Dios está cerca. Y Jesús es la persona que sabe precisamente lo que es sufrir, como nunca nadie ha sufrido en este planeta Tierra. Él mismo carga sobre sí la culpabilidad, él mismo carga sobre sí el castigo del propio pecado. Él conoce, él entiende nuestro dolor, él conoce, él entiende nuestro sufrimiento. Y él vino a la tierra precisamente para darnos la certeza de que todas aquellas cosas malas que nosotros podamos ver van a ser para su gloria y van a traer gloria a su nombre, y las va a redimir precisamente para que podamos ver cuán bueno y maravilloso es Él. Y de nuevo, mis hermanos, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Porque tú tienes que mirar a Cristo. A Él escupieron, a Él lo golpearon, a él lo mataron, a Él lo crucificaron, mis amados hermanos, y Dios utilizó todo este mal que hicieron las personas, lo redimió para darnos salvación a ti y a mí. Dios es un Dios confiable, hermanos. Dios está al cuidado de nosotros. Mira su nacimiento, mis hermanos. Mira la cruz, mira su resurrección y ve cómo Él promete que nos va a sacar de esta tierra de sufrimiento y de dolor, y nos va a poner en una tierra de cielos nuevos y de cielos y de tierra nueva. Si hay dolor en tu corazón, entrégalo al Señor. Él es experto en restaurar. Él es experto en restaurar. Vamos allá al versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, donde en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí voy a ir con algunas preguntas, mis hermanos, para que las analicemos. Dios encarnándose en el vientre materno. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Dios naciendo de una mujer pecadora. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Dios naciendo en medio de la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Esta es una pregunta. Son preguntas que tenemos que darle respuesta.
¿Por qué? Dice la palabra de Dios, Lucas siendo médico, ya estando allí en Belén, alrededor de 37, 42 semanas de embarazo de María, comienzan los dolores de parto. A ver, mujeres que están aquí, ¿cómo les fue con los dolores de parto? Recuérdenlo. Varones que estamos aquí, que apoyamos a nuestra esposa en esas primeras instancias, ¿cómo vieron a su esposa? Comienzan los dolores de parto, comienzan las contracciones. La fuente después se rompe y al cabo de unas horas la labor de parto comienza. Dolor en el útero. Y al cabo de unas horas que van las contracciones y que el niño está también empujando y que el cuerpo dice ya tienes que salir, la palabra de Dios nos dice el bebé nace. La cosa, hermanos, es que ni siquiera nació en una casa. El rey del universo ni siquiera... A ver, hermanos, yo sé que usted ha escuchado esa historia infinidad de veces. Hermano, el rey, a ver, hermanos, el rey ni siquiera nació en la casa de José y de María en Nazaret. Llegaron a Belén. No sé cuántos días llevaban allí, pero llegaron a Belén. Dice aquí que no encontraron lugar en el mesón. Lo más probable es que acababan de llegar al lugar y estaban buscando lugar con algún familiar o simplemente estaban buscando algún lugar donde hospedarse. Pero todos los lugares estaban llenos. ¿Por qué? Pues porque no solamente eran ellos los que iban a empadronarse, eran todas las personas a las cuales llegó el edicto que tenían que ir precisamente a su ciudad para empadronarse. Estaba lleno y aparte había soldados allí precisamente que tenían también que buscar algún lugar. Todo estaba lleno. Todo estaba lleno. Los mesones, mis hermanos, en aquellos tiempos había dos tipos de estructuras de mesones. Ahí les va. La primera estructura era una estructura de 2 pisos. En la parte de abajo era el lugar donde las personas dejaban sus caballos, dejaban sus burritos, lo que trajeran, porque precisamente iban a un lugar a dormir. Había unas escaleras rústicas, subían las escaleras y arriba se quedaban a dormir. Ese era un tipo de mesón. Había otro tipo de mesón en donde eran 2 pisos también, 2 pisos para que se quedaran a dormir, y al lado, al costado, estaba el lugar donde los viajeros, que era natural, traían sus burritos o sus caballos, pues ahí los dejaran para que tomaran agua y para que comieran. Mis hermanos, el punto es que no había lugar para ellos en el mesón. Y ya están los dolores de parto. Y usted sabe cómo son los dolores de parto, ¿verdad, hermana? Y ya están los dolores de parto. Es que tengo a mi esposa embarazada, pero es que tengo todo lleno. No hay. Es que mi esposa ya va a dar a luz. Mírela. Es que no puedo hacer nada. Está lleno el mesón. Pero pues aquí está el establo. Y entonces esa es la forma y la manera en que entendemos que hay un parto. El parto más famoso de toda la historia no es en una sala de hospital, mis hermanos, ni tampoco en una casa, ni lujosa, ni una casa rústica. El parto más famoso en toda la historia de la humanidad se da en un establo rodeado de animales, para hablar de un burrito, un otro caballo, de los viajeros, en el piso, en la tierra. Allí es donde nace Dios encarnado, mis hermanos. Nace el bebé y de repente José dice, pues ¿dónde lo dejamos? Tenemos que, usted conoce, hermanos, tiene que nacer el bebé, viene el alumbramiento de la placenta, tenemos que cortar el cordón umbilical, tenemos que limpiar un poquito al niño, el niño tiene que comer, come. José ahí está ayudando a su esposa. Perdón, José está ayudando a su prometida, todavía no estaban casados. José está ayudando a su prometida. Entonces de repente por allí dice, pues ¿dónde ponemos al niño ya que está dormido? No tenemos ni siquiera un cojincito, hermanos, algo para poner al niño. ¿Dónde ponemos al niño? Y usted ya sabe dónde lo pusieron, ¿verdad? En el lugar donde comen los animales.
agarra el lugar donde comen los animales, lo pone José y no necesitamos mucha imaginación para ver a José agarrando un poco de paja que hay por allí, poniéndoselo allí al pesebre, donde comen los animales, hermanos, envolviendo en pañales al niño, tal vez quitándose su túnica y poniéndosela, y dejando a Dios encarnado en un pesebre. En un pesebre, hermanos. Miren, estaba rumiando estas palabras, hermanos, hermanos, estoy seguro que todos amamos a nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos aquí, por lo que ha hecho, verdaderamente. Y al ver esto, cualquiera de nosotros podemos decir, si tuviéramos una máquina del tiempo, mínimo me llevo el cojincito que hay ahí de la casa, me llevo el sofá, lo que me encuentre, lo que pueda cargar, me lo llevo para que nazca mi Señor. Pero Dios en su providencia, mis amados hermanos, no quiso que Dios encarnado naciera de esa forma. Escuche esto lo que voy a decir, hermanos. Dios en su providencia, Dios en su cuidado, Dios en su gobierno, Dios en su sabiduría quiso que su hijo naciera de esta forma. Ay, pastor, pero no acaba de decir que Dios cuida de nosotros providencialmente. No acaba de decir que Él gobierna, que Él cuida, que Él sustenta todo lo que pasa en nuestra vida. Sí, hermanos, y aquí mismo lo podemos ver de nuevo. Hermanos, recordemos que nosotros no vivimos para la gloria de Dios. Perdón, recordemos que nosotros no vivimos para nuestra propia gloria. Nosotros vivimos para darle la gloria a Dios. Para eso vivimos. Y Jesús vino a traer gloria a Dios. Hermanos, nuestras expectativas, la forma de vida que nosotros queremos llevar, no siempre son para la gloria a Dios. Nuestra comodidad no siempre es para la gloria de Dios, hermanos. En este caso, claro que cada caso es particular. En este caso, mi amado hermano, la voluntad de Dios es que su hijo naciera en estas condiciones para su gloria. Así de simple, así de sencillo. Dios quiso que así naciera su hijo. ¿Para qué? Para su gloria, hermanos. Para su fama. ¿Cuántos de nosotros en alguna clase alrededor, mi amado hermano, en la historia secular hemos escuchado el nacimiento de un rey en un pesebre? Nadie, mi amado hermano. Y hasta el día de hoy el Señor nos muestra su humildad, el Señor nos muestra su humillación, el Señor nos muestra cómo vino a servir, cómo vino en algo tan humilde, en un ser tan humilde, para rescatarnos. Y al día de hoy, cuando escuchamos la palabra pesebre, yo lo busqué en internet, puse pesebre, nada más puse pesebre, y me aparecieron dos resultados. Número uno, donde comen donde comen los animales. Número dos, ¿qué cree usted, mi amado hermano, que me apareció? Exactamente, donde nació Jesús. Y esto se queda grabado en nuestros corazones y se queda grabado en nuestras mentes para su propia gloria, para su propia fama de Dios. Es lo que dice Filipenses 2, mis hermanos. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, viene a servir. Estando en la condición de siervo, entrega su vida y muere como muerte de cruz. Esto es, teológicamente hablando, hermanos, es humillación. El Logos se encarna y viene humildemente a nacer a esta tierra. Y es una paradoja, hermanos, extremadamente
asombrosa. Lo que sucede en el cristianismo es una paradoja de lo más asombroso. Tenemos un ser que comienza a desarrollarse en el vientre materno. Tenemos un ser que comienza a dar pataditas allá dentro en el vientre materno, porque es natural que lo hagan los niños. Madres que están aquí se acordarán de estas escenas. Yo me acuerdo del niño Josías, ¿verdad? Como daba patadas ese niño también. A su mamá le sacaba unas cosas por acá, por dando patadas. Un ser que nace, como nacen todos los varones. Un ser que necesita, porque es hombre, necesita alimento inmediatamente. Hay que dar alimento al bebé. Un ser que necesita ser limpiado, que necesitan cortarle el cordón umbilical. Un ser que necesita ser cuidado. Un ser frágil. ¿Alguna vez usted ha agarrado un bebé, hermano? Ni siquiera su cabeza pueden sostener, hermanos. Tenemos que agarrarlo de su cabecita y de su cuerpo. Y uno tiembla, sobre todo si no es nuestro. No se me vaya a resbalar este niño. Eso es por la fragilidad, hermanos. Por eso lo estoy diciendo, es una paradoja de lo más asombrosa. El Dios, a ver, hermanos, amados hermanos, Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A ver, hermanos, el ser por el cual fue hecho el universo se encarna y es un bebé. Y el ser que estamos cargando es un bebé y es Dios. Muy frágil. ¿Qué paradoja es esta? ¿Se acuerdan que les decía al principio lo del salvavidas, hermanos? Hay una historia donde un hombre que no creía en la Navidad comienza a ver cómo los pajaritos que estaban buscando refugio querían entrar a una casa, pero la ventana estaba cerrada. Entonces un pajarito llegó, ¡paz!, choca en la ventana, se cae y muere. Después ve que otro pajarito llega, choca la ventana, se cae y muere. Y así sucesivamente. Y el hombre decía, si yo abro la ventana se va a congelar mi casa, no los puedo dejar pasar. Y entonces intentaba decirles por medio de señas, no vengan pajaritos, no vengan aquí porque se van a pegar y se van a morir, van a chocar y van a morir. Fue tal su desesperación que llegó a la conclusión a decir, ¿qué tengo yo que hacer para decirles a ustedes, para informarles a ustedes que no vengan y choquen contra la ventana? ¿Acaso me tendré yo que hacer un pájaro para...? Y entonces el hombre se quedó pensando y dijo, eso era Navidad. Dios se hizo hombre. Dios vino en la misma condición que nosotros. Salvavidas, mis amados hermanos, personalmente fue y vino a rescatar a aquellos que ya nos habíamos hundido y que ya se nos había declarado muertos. Qué paradoja tan asombrosa. Paradoja es algo lógico que tienes contrastes tan que parecen contradictorios. Sí, hermanos, este bebé es Dios. Su deidad está unida al cuerpo humano. Y la palabra de Dios nos dice que mientras Él fue creciendo solamente a través del Espíritu Santo en esta condición, la deidad podía tener comunicación con su cerebro humano. Era la única forma. Pero su cerebro humano de este bebé necesitaba desarrollarse, mi amado hermano, para poder comprender esta comunicación que había entre el Espíritu Santo y su deidad. Pero era un bebé, era frágil, tenía que dormir, pasaba frío, lloraba por hambre. Se tenían que limpiar, tenían que bañarlo, tenían que cuidar de aquel ser frágil.
Pero ¿por qué, mi amado hermano? ¿Por qué? Vuelven las preguntas que hice otra vez al principio. ¿Por qué? Vamos a los versículos 8 al 20 y vean, hermanos, las paradojas. Versículos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y es lo segundo que vemos, mis hermanos: encarnado para su gloria. A ver, hermanos, es que no vivimos en esa temporada, pero los pastores en aquella temporada no eran bien vistos. No eran bien vistos. Eran conocidos por sustraer lo que no era suyo. Eran conocidos, no eran bien vistos por las personas. Ceremonialmente, la élite religiosa no los veía con buenos ojos. Los estigmatizaba, los hacía menos. Y ellos no estaban en Belén, por cierto, estaban fuera de Belén. Por la pura gracia de Dios, hermanos, por la pura gracia de Dios es lo que vamos a ver aquí. Dice que ya era una de las vigilias de la noche, o sea, mis hermanos, ya era la madrugada. Y aquí tenemos la paradoja, otra vez. Ya era la madrugada. Estaba uno de los pastores ya pues cuidando que no llegara ningún lobo. Y de repente el cielo se ilumina. Una luz resplandeciente. Y de repente se aparece una persona resplandeciendo. Y como es natural, se espanta. Se espantó. ¿Y cuál es el mensaje del ángel, mi hermano? Primero le dice de entrada: no teman, no temas, no temas, que traigo noticias de gran gozo. A ver, hermanos, ¿qué habían hecho estos pastores para que se les apareciera un ángel? Les voy a decir la respuesta: absolutamente nada. Socialmente hablando, no eran una persona alta, socialmente hablando. Eran estigmatizados los pastores. No habían hecho absolutamente nada. Simple y sencillamente Dios los escogió por su pura gracia y por su pura misericordia. Y llegó un ángel a decirle: te traigo noticias de buen gozo. De entrada, no temas, ¿verdad? No temas. Traigo noticias de gran gozo. Gozo para ti, gozo para todo el pueblo, gozo para todo Israel, gozo para todo aquel que escuche estas palabras. Y aquí, mis amados hermanos, tenemos la respuesta de las preguntas que hicimos hace ratito. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber nacido de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haberse humillado? ¿Por qué? Aquí está la respuesta, mis amados hermanos. Y aquí la vamos a ver. Ha nacido aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. Ha nacido el Mesías. Ha nacido el Rey. Hermano, tú tienes que aprender a responder una pregunta, que es la pregunta más importante de toda tu vida. ¿Por qué necesitas a Jesús? Si tú no sabes responder esa pregunta, temo mucho por tu alma en el día final. ¿Por qué necesito a Jesús? Si tú no sabes responder esa pregunta, temo mucho por tu alma. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, mi hermano? ¿Cuáles son los matices de esta pregunta? ¿Por qué necesito a Jesús? Mi amado hermano,
necesitas a Jesús porque no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas a Jesús porque tu pecado te lleva directo, te lleva por la autopista, fuera de la gloria de Dios. Te lleva por la autopista directamente al infierno, como dice la palabra de Dios. Te lleva por la autopista directamente al castigo eterno por tus pecados. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús porque Él es el único que nos puede salvar. Es el único que puede traer salvación a nuestra vida. ¿Por qué necesito a Jesús? Porque no puedes salvarte a ti mismo, hermano. Porque no puedo encontrar a Dios por mí mismo. ¿Por qué necesito a Jesús? Porque es mi Salvador, porque es el Salvador. Hermanos, la historia de la Biblia es la historia de hombres pecadores, de hombres que iban directamente al castigo del infierno, de hombres que iban directamente contrarios a la justicia de Dios. Y la historia de la Biblia es la historia de Dios teniendo gracia por esos hombres, Dios dándole los medios para que se acercaran a Él, Dios ayudándolos a ser salvos. Esa es la historia de la Biblia, hermanos. Y aquí nosotros vemos la cúspide de la historia bíblica. Ya no tienes que hacer sacrificios de los inocentes, ya no tienes que llevar pichones, ya no tienes que sacrificar animalitos, ya no tienes que sacrificar holocaustos, ya no tienes que sacrificar corderos, ya no tienes que sacrificar toros una y otra y otra y otra vez para encontrar la justicia delante de Dios y para que no te vayas directamente al castigo del infierno. Ahora necesitas a Cristo, quien hizo sacrificio una sola vez y para siempre. Y se sentó, dice Hebreos. Y ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya el justo pagó por los injustos. Hermanos, aquí están las noticias de gran gozo. Aquí están las noticias de salvación. Y les dice el ángel, la señal es inequívoca. Pastores, la señal es inequívoca. Van a encontrar un bebé en un pesebre. Esa es la señal. Van a encontrar un bebé en un pesebre. Ustedes van a buscar durante toda la aldea y no van a encontrar a ningún bebé en un pesebre más que uno solo. Ese es el rey que ha nacido. Ahí está la paradoja, hermanos. Allí está otra vez la paradoja. ¿Por qué razón? El rey en un pesebre, pero el rey siendo anunciado por ángeles. Y después de aquí vamos a ver toda una hueste angélica. Ahí está la paradoja. ¿Es el rey verdadero? Sí. ¿Es un rey humilde? Sí. Pero es el rey, hermanos. Y no es el rey solamente de la tierra, es el rey del universo. Ese es Jesús. Wow, wow. Ahí está la señal. Y había otra señal, mis hermanos, que ningún judío se dio cuenta, pero que sí nos lo relata Mateo. Y era una señal en los cielos. ¿Alguien se acuerda cuál era la señal de los cielos? Una estrella. Ningún judío se dio cuenta, nadie se percató de eso. Ya Jesús ya caminaba más o menos un año y medio. Hay que quitar a los reyes magos de los pesebres, por cierto, hermanos. No van allí. Ya Jesús tenía alrededor de un año y medio, 2 años como mucho. Ya el niño caminaba. Y de repente llegaron unos magos de quién sabe dónde. Literalmente, nomás dice del oriente. Pues el oriente es muy grande, hermanos. Llegaron unos magos de quién sabe dónde. Y no eran 3, por cierto, y no eran reyes. Lo más probable es que eran más. Y eran magos, o sea, personas que estudiaban las estrellas y de repente, oye, ¿esa estrella? Pues no sé. Oye, ¿y esa estrella? No, pues tampoco sé. Pero a ver, en nuestra historia hay por allí alguien que escribió un profeta muy famoso, un visionario muy famoso del oriente llamado Balaam, que escribió algo sobre una estrella. Pues se me hace que va a ser esa. Y entre todos ahí, si es esa estrella anuncia la estrella del rey. Hermanos, tardaron un año y medio en llegar. ¿Por qué les estoy diciendo las estrellas? Hay 2 señales. Una, el pesebre. Otra, en los cielos. El pesebre para los judíos. La de los cielos para los gentiles. De que tú que no eras judío, hay salvación también para nosotros. De que el rey que nació, no solamente el rey de Israel, sino que también será el rey de los gentiles.
Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Y de nuevo vemos la providencia de Dios en eso. ¡Wow! La enorme gracia de Dios. Versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Wow. Hermanos, vea siempre la Biblia con ojos frescos. ¿Por qué sucedió todo esto, mis hermanos? ¿Por qué tenía que ser así? Por la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. De hecho, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el ángel. No, ni siquiera el ángel, lo están diciendo una hueste de los ángeles. Imagínense esta bendición de los pastores, hermanos. Tome un tiempo para imaginarlo. No fue uno, eran muchos iluminando el cielo nocturno. No estaban ebrios, no estaban borrachos. Eran varios pastores cuidando las ovejas y aparecen cientos y cientos de la hueste angélica cantando, dando voces, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los que Dios se complace. Hermanos, ahí está otra vez la paradoja. Allá está el rey humilde en un pesebre y acá tenemos a las huestes angélicas de las cuales ningún rey podrá jamás hacer parte de ellas o mandarlas o tener poder por sobre ellas. Acá tenemos las huestes angélicas cantando y dando gloria a Dios. Wow, hermanos, qué impresionante. Para la gloria de Dios. Y así fue, mis hermanos, la vida de Jesús. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, todo fue para su gloria. Y nos vino a traer paz, porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Los ángeles cantan, los ángeles se van y los pastores se quedan mirándose unos a nosotros. Pues no nos dijeron que los fuéramos a buscar. Pero ¿quién no quiere ver algo así? Quiero ver esa señal. Y los encuentran. Y van con los pastores y le cuentan a María y le cuentan a José lo que acaban de escuchar. Y dice que las personas que estaban alrededor se maravillaban y alababan a Dios, y los pastores alababan a Dios. Ahora usted imagínese a María, mi amado hermano. Usted imagínese a José. Acaban de tener al niño, el niño ya está dormido y de repente llegan varias personas, precisamente. No sé si se habrá levantado el niño, yo no sé, hermanos, pero ellos venían contentos, venían felices, llegan directamente. Aquí es, vénganse, aquí está. Van con José y con María. Lo que pasa es que aparecieron los ángeles y nos dijeron todo esto, que Él es el Rey, que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él es. Y dice ahí que José y María estaban, sobre todo María, como guardando todo esto en su corazón. Y es que ¿quién no, hermanos? Es paradójico. Está un bebé muy frágil, pero me dicen que es el Hijo de Dios. Está un bebé que requiere de mí, que requiere del cuidado de su padre. Y es el Hijo de Dios y ahora lo anuncian unos ángeles. Y si usted sigue leyendo lo que leímos al principio del culto, o sea, ellos, es que hermanos, era frágil. Y si vemos que de repente el anciano Simeón dice: ha llegado la restauración de Israel, pues los padres se quedan: wow, pues es que sí es un niño muy especial. Y después la profetisa Ana habla acerca también de la salvación de Israel. Y los padres guardaban todo esto en su corazón, sobre todo su madre.
paradójico. Y hasta el día de hoy, hablar de la encarnación, mis hermanos, es complejo. Dios, que es hombre, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero ahí está, mi hermano. Te pregunto, ya para terminar, ¿cómo vas a glorificar a Dios por todas estas cosas que están llegando a tu mente? A los pastores solamente les fue suficiente, digámoslo así, una sola señal. Tú estás siendo expuesto a esa señal y no solo a esa señal. Has sido expuesto a la señal de Elizabeth, has sido expuesto a la señal de Zacarías, has sido expuesto a la señal del ángel Gabriel con María, has sido expuesto a la señal de los ángeles. Hoy mismo fuiste expuesto a la señal de la estrella. Ya fuiste expuesto a la profecía de la profetisa Ana y ya fuiste expuesto también a las palabras del anciano Simeón. Mi amado hermano, te pregunto, ¿qué vas a hacer con todas estas cosas que están llegando a tu mente? Los pastores fueron y alabaron a Dios y glorificaron a Dios en su corazón y con su boca, por lo que habían sido testigos. ¿Cómo vas a glorificar tú a Dios, mi amado hermano, durante toda esta semana? Te voy a dar una idea, mi amado hermano, no calles tu voz. La Navidad no es familia, la Navidad no son regalos, la Navidad no es una cena. La Navidad es el nacimiento de Cristo, no porque estas cosas sean malas. Qué precioso, mi hermano, que podamos regalar, qué precioso que podamos cenar, qué precioso que pueda llegar familia y podamos ver a familia. Qué precioso, mi amado hermano. Pero el cúspide, la cúspide de la Navidad es que Cristo nació. Ese es el cúspide de Navidad. ¿Qué vas a hacer, mi amado hermano? ¿Te vas a quedar callado o vas a hablar a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos de esto tan impresionante que acabamos de leer? Cerramos nuestros ojos. Señor, tantas gracias porque te encarnaste. Tantas gracias, mi Señor, porque fuiste y veniste y nos rescataste desde el fondo del mar donde ya estábamos muertos y nos diste una nueva vida, mi Señor. Gracias por tan bello recordatorio. Pongo en tus manos, mi Señor, a mis hermanos aquí presentes. Hoy somos testigos, mi Señor, de lo que has hecho. Hoy somos testigos de esta bellísima paradoja, donde vemos al Rey del universo, pero un Rey humilde, en donde se nos pide a nosotros de corazón ser humildes. En donde se nos recuerda a nosotros que siendo tú rico, te hiciste pobre para que pudiéramos encontrar salvación. Gracias, Señor, por ello. Gracias, mi Padre, por ello. Ahora, mi Dios, ruego para que usted transforme nuestros corazones, que nosotros mismos seamos señal a un mundo quebrantado, señal de cómo redimes el mal, señal, mi Señor, de cómo transformas vidas. Pongo en tus manos a mis hermanos, mi Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos y te lo pedimos. Amén.